Buenas, buenas. Perdón por la demora, no me soltaban, no me soltaban. Esto de atender antes de un vivo no era una buena opción. No me soltaban y bueno, yo dije que te iba a echar la culpa a vos, que no me soltabas. ¿Cómo andan? Esto es tomar lo que te sirva. Hola, Jimena. Ay, me dio calor. Me parece que estoy muy abrigada. Hola, Silvia. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, dije que iba a venir más seguido y estoy trabajando. Estoy armando el podcast de Mindfulness en Enfoca tu mente, que ya, esta semana. Vamos a ver si mañana ya sale. No, sale no es el verbo adecuado. El verbo adecuado es iniciar, publicar, concretar. Hola, Irene. Bueno, se van sumando, se ve que esto va avisando. Y el tema elegido, en realidad, hola, André. El tema elegido es el verbo elegir, pero yo siempre les digo que ustedes propongan, pueden preguntar, proponer. A veces contesto de forma eh, individual cuando me escriben por privado y hay cosas que me parecen muy interesantes y piolas compartirlas. Pero la verdad es que el verbo que más uso es el elegir. Yo siempre digo, yo soy la del chiste de que soy una abanderada del verbo elegir porque es el verbo que más uso, que más, y cuando digo abanderada es porque, además de que es el verbo que más uso, es un verbo que cuando digo que soy abanderada me refiero a que tiene poder y que generalmente yo estoy ahí corrigiendo los verbos a todo el mundo, no importa. Bueno, en realidad no lo hago con todo el mundo, pero sí lo hago todo el tiempo, con casi todo el mundo, con respecto a que si querés hacer algo y lo decís mal y usás verbos incorrectos, después el resultado va a ser incorrecto. Entonces, hoy por ejemplo una persona me dijo, me voy a poner las pilas y voy a arrancar con esto de nuevo. Y yo le dije, el verbo no es arrancar, porque arrancar es como cuando arrancamos una hoja del cuaderno, el verbo ahí es eh, hacer, hago esto, y no hace falta arrancar. En todo caso sería iniciar, pero con hacer es el mejor. O sea, hacer es mejor que iniciar. Y claro, que quien me conoce sabe que yo voy a estar... Hola, Margarita Gallo, que me pregunta cómo está. Estoy bien, estoy bien. Estoy teniendo unos días muy interesantes. Esta semana fue una semana particular y estoy teniendo unos días muy interesantes, con conversaciones muy interesantes. Y también tiene que ver con el verbo elegir. Retomando lo que decía, entonces, esto de la importancia de los verbos, que quizás uno hace una decisión de algo que va a estar eligiendo hacer, como en este caso esta persona que dijo voy a arrancar de nuevo, me quiero poner las pilas, voy a arrancar de nuevo y ahí el verbo no es arrancar, es una persona que ya lo ha dicho y no lo ha podido hacer. Entonces, por supuesto que tiene que ir en coherencia lo que decimos con lo que hacemos y el verbo correcto nos da la fuerza. Hola Maru, tanto tiempo. Esos emoticones de taparte la cara es porque hace mucho que no nos vemos, ¿no? Espero que tengas buenas noticias y novedades para contarme. Estaba con el tema de ese ejemplo de arrancar. Entonces, sí, yo ya me tomo con mucho humor que me consulten los verbos. Pues claro, sí. Espero que tu verbo sea disfrute, diversión y saborear y que estés usando los tres. Y que los estés usando y haciendo y accionando en esa dirección. Mira cómo te lo digo en vivo y con público.
Em, entonces, la importancia de hablar bien nos va a direccionar con fuerza hacia eso que queremos. Y a veces, cuando las cosas no salen como ustedes quieren, no revisan qué dijeron. Y está bueno que empiecen a averiguar algo. Está bueno que empiecen a escucharse y decir, ay, ¿qué dije? ¿Cómo lo pensé? Porque ahí hay siempre cositas para aprender y resolver. En realidad no es ningún secreto, lo digo siempre, lo dije siempre y lo voy a seguir diciendo, y es que todo está en lo que en lo que nos decimos. A veces no lo decimos en voz alta y están los pensamientos, pero eh, es algo que siempre explico con respecto a las afirmaciones, ¿no? Cuando me dicen las afirmaciones sirven, y yo digo, lo que pasa es que te la pasas afirmando todo el día, y si vos te anotás y te escribís unas afirmaciones son divinas, pueden funcionar, sí, pero si después estás todo el día hablando de lo que no querés, eso también es afirmar. Decir no quiero comer o no quiero engordar también es una afirmación. Y es una afirmación inadecuada e incorrecta porque estamos haciendo que la mente se focalice en lo que no queremos. Si estamos diciendo no quiero engordar, ¿dónde se focaliza la mente? ¿Qué palabra le estamos metiendo para focalizar y donde pones tu atención? Es en engordar, que es justamente lo que no querés. Y eso es lo que más pesa. Y entonces necesitamos prestar atención en esto de lo que decimos. Y cómo lo decimos. Por eso yo siempre busco la etimología de las palabras. Por ejemplo, la palabra trabajar. La palabra trabajar, que viene de la esclavitud en su historia, en la etimología, de todas maneras, si pensamos en cómo suena, en la palabra trabajar tenemos la palabra traba y el bajar. Ya igual está la palabra traba dentro de la palabra trabajar, entonces lo más adecuado es que usen empleo y no trabajo o ganar dinero. Pero la cuestión acá es elegir. Y yo sé que a algunas personas les molesta, y es verdad que trato de ser cuidadosa y no andar por la vida como la banderada del verbo elegir. Pero bueno, a veces me cuesta, porque la verdad es que lo hago con mucha convicción, pero no con mucha convicción de convencer a otros, sino con la mejor intención de despertar al otro. Cuando hablo de despertar es porque siempre elegimos. El punto es con qué conciencia elegimos. Yo elijo con una conciencia que antes no tenía. Entonces, las personas que no me conocen desde siempre se piensan que yo, no sé, me cayó la conciencia del cielo y ahora soy más consciente que antes. Y la verdad es que no es así. Me equivoqué un montón para aprender, para poder decir, bueno, no me estaba equivocando, estaba aprendiendo. Sí, bueno, pero tuve muchos años de mucha frustración para llegar hasta donde llegué y para hoy poder vivir desde otro nivel de conciencia. Lo que creo que me hubiese gustado es encontrarme una persona que me dijera, Marcela, tenés que empezar a ser consciente de que vos elegís lo que elegís. Y en algún momento de mi vida yo pensaba que, bueno, las cosas pasaban, ¿no? O me pasaban y no es así, yo las elegía y no me daba cuenta, claro, porque elegía desde un lugar o de piloto automático o elegía desde un lugar, tengo que hacer esto porque hay que hacer esto, entonces yo me tenía que sacrificar y bueno, elegía desde un lugar muy inadecuado que me llevó a lugares inadecuados como resultado, o sea, elegí desde un lugar inadecuado y me dio como resultado algo inadecuado. Pero yo lo elegí, el punto es darnos cuenta que elegimos y en realidad elegimos todo el tiempo. Entonces, claro, cuando después me encuentro con una persona que me dice, no, pero yo no elijo esto, yo no elegí esto, y en realidad sí, lo elegimos, lamento decirles que sí, el punto es que estamos medio dormidos, elegimos dormidos y tenemos resultados así medio zombies. Yo creo que tenemos que aprender a dejar de ser zombies porque vamos por la vida creyéndonos que estamos despiertos, pero en realidad no, estamos dormidos. Y entonces hacemos un montón de boludeces, como por ejemplo llenarnos una lista de tengo que y de deberías. Esos son mis monstruos. No sé si vieron que el domingo hay taller en vivo, por primera vez en vivo, y no va a quedar grabado. Los otros sí están grabados y los pueden adquirir. Este no, porque como la idea es trabajar con los monstruos internos de cada uno y que las personas tengan la libertad de expresarse y de compartir y de hablar,
mi intención es que no quede grabado por respeto a las personas que van a estar presentes, que es igual, si quieren pueden sacar la cámara, pero en Google Meet se puede sacar la cámara o no, pero la idea es compartir y trabajar con la libertad de que si vos querés estar ahí y contar lo que quieras contar, lo puedas hacer y que no quede grabado porque después lo puede comprar un otro y ver lo que dijiste. Entonces, por respeto a las personas, no va a estar, no va a quedar grabado. Sí lo voy a repetir en algún momento, pero vieron que yo tardo en repetir talleres. Y esto de domar al monstruo tiene que ver también con, por supuesto que con los miedos, pero todos tenemos monstruos internos diferentes. En el fondo, muy en el fondo, son todos iguales y son todos los mismos, pero tienen, yo digo que disfraces distintos y nos hacen sentir distintas cosas. Y un monstruo para mí no es lo mismo que un monstruo para vos. Tenemos internamente monstruos distintos. Nos detienen distintas cosas o nos asustan distintas cosas, nos dan miedo distintas cosas. Los monstruos son esos que yo les llamo así, en realidad es un invento mío y es una manera de poder separarlo y no creernos que somos eso. Que tengamos miedos o que tengamos pensamientos que no ayudan, no significa que nosotros seamos eso. Es verdad que la mente se identifica mucho con los pensamientos y nos creemos que eso es verdad y ahí hacemos un montón de quilombo. Hola, buenas, saludos desde Cartagena, Colombia. Ay, qué lindo, escucho tu podcast, me encanta, fabuloso, gracias por tus enseñanzas. Gracias, Silvia. No, Silva. Isari, ay, no sé el nombre. Silva, gracias por tu comentario. Gracias por escuchar. Ay, hace tiempo que no veo las estadísticas. Me encanta entrar a mirar y ver desde qué países escuchan el podcast. Gracias. Sí, me encanta recibir los mensajes. Me hace mucha gracia que a veces me hacen comentarios del podcast y me dicen, no, porque lo que dijiste en el episodio 17 y yo por supuesto que no me acuerdo. Así que díganme ahí el tema. Una de las cosas que me acuerdo que armó un poco de revuelo en el podcast cuando estaba con el tema de los 30 días felices fue el tema de que yo dije, nos vamos a morir. Yo te aviso que si no sabes, nos vamos a morir. Y hice un comentario con respecto a eso. Tengo toda una... ya vengo haciendo toda una investigación muy interesante con respecto a esto de nos vamos a morir, que surgió en ese podcast, gracias en realidad a un paciente que yo se lo pregunté a propósito y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué harías con tu vida si te avisan que te queda un mes de vida? Y yo ya sabía qué iba a decir, pero se lo dije a propósito porque yo quería que él se escuchara. Entonces, es muy interesante lo que surgió a partir de eso. Y entonces yo ese día o el otro día hablé con dos amigos y les pregunté, dos amigos que no se conocen entre ellos, les hice esta misma pregunta. Y las respuestas de ellos dos fueron súper distintas. Tan distintas que me quedó eso en la cabeza y yo estaba sorprendida diciendo, wow, qué interesante. Y en la cena le pregunto, estábamos los cuatro, estaban mi pareja y los niños en ese momento, entonces lo llevé a la cena. Le dije, ¿ustedes qué harían si les avisan que le queda un mes de vida? Y fue muy interesante, también fue muy gracioso porque el más chiquito dijo, yo me gastaría toda mi plata de la alcancía, que le pregunté en qué y no me pudo contestar, pero no importa, él dijo que se la gastaba toda. Hasta ahora la respuesta más admirable es la de mi pareja que me contestó lo mismo que ahora, o sea que haría lo mismo que ahora, con lo cual hola a todos los que se están sumando. Así que admirable su respuesta, pero me resultó muy interesante porque eso me generó empezar a preguntárselo a todo el mundo. Así que si ustedes me quieren decir qué harían si les avisan que les queda un mes de vida y si no lo quieren escribir, igual hagan el ejercicio de pensar y contestarse. Me parece una pregunta muy interesante. Hubo gente que me decía, no sé, me he encontrado unas respuestas, ahora lamento no haberme anotado todas las respuestas y lamento no haberme las guardado y grabado porque me parecieron muy interesante. Digno de un experimento esto de hacernos la pregunta y escuchar la respuesta porque nos invita a reflexionar un montón de cosas. Me fui de tema, perdón, estábamos con el tema del verbo elegir, pero si esto no es elegir, ¿qué es? Si nos queda un mes de vida y estamos diciendo que haríamos algo completamente distinto a lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, es una invitación tremenda a plantearnos qué estamos haciendo con nuestra vida.
Mucha gente me decía, ay, bueno, pero un mes. Y yo me reía porque digo, hola, ¿qué tal? ¿A quién le llega un aviso de cuándo es nuestra fecha de vencimiento? Gracias, mi reacción es, agradece que te estoy diciendo que te queda un mes. Y si te dijera que te queda un día, algo me pareció muy interesante que me dijo, preferiría no enterarme. Me resultó sorpresiva. Una sola persona nada más me dijo eso. Hola, hola. Nadie se anima a decir qué harían si les queda. No, estoy saludando muy bien. Hola a todos los que están sumando. Nadie se anima a decir qué harían con el mes, en ese mes. Creo que las respuestas, más allá de que las compartan o no las compartan, es muy interesante que ustedes las puedan pensar y reflexionar, porque si estamos contestando algo completamente diferente a lo que hacemos, tenemos que replantearnos por qué estamos haciendo algo que no queremos. Y esto me refería yo con que me hubiese gustado en mi juventud encontrarme con alguien que me dijera, que me haga dar cuenta de que yo elegía. Y cuando estaba diciendo esto, me acordé y dije, wow, che, yo hice terapia. Bueno, de joven no, pero de 20 sí. Y dije, nadie me lo dijo, me hubiese gustado que me lo enseñaran. Pero cuando me refiero a esto, me refiero a que me enseñen sí, el concepto sería darme cuenta. Aunque parece algo obvio, cuando uno no está en una posición de estar 100% haciéndose responsable de la vida que lleva, ahí es donde pensamos que no elegimos. Y en realidad siempre elegimos y siempre somos 100% responsables. Hace poquito una persona dijo, bueno, Marcela, los días malos existen. Y claro, yo sé que parezco odiosa cuando contesto esto. En realidad existen en la medida que vos creas que existen. El año pasado, cuando yo estaba todavía trabajando en sistemas, el CEO daba unas charlas, ya estábamos en cuarentena, el CEO daba una charla y decía, bueno, porque si ustedes tienen un mal día, se tienen que permitir los malos días. Hay que permitirse tener días malos. Y a mí me horrorizaba que dijera eso, ¿no? Adelante de tantas personas. Entonces se me ocurrió mandarle un mail y le dije, por supuesto que, bueno, nada, ya se ve que yo ya estaba aún más allá. Todavía no sabía que me iba a ir. Yo ya tenía como objetivo irme en el 2020, lo decía, pero todavía no sabía cómo lo iba a hacer. Ahí está el tema del verbo elegir. Miren, un ejemplo divino, espectacular. Yo decía, yo en el 2020 me voy de ahí, de esa empresa, y no sabía cómo lo iba a hacer. Pero sabía que lo iba a hacer. Y al final se dieron situaciones y lo hice de una manera completamente distinta a lo que alguna vez me imaginé, pero lo cumplí. Pero lo tuve que elegir primero. Yo lo elegí primero y después las cosas se dieron. Y retomo el tema de los días malos. Y entonces me animé y le mandé un mail al CEO. Al CEO, diciendo, asunto, los días malos no existen. Y le puse, hola. y le dije lo que pensaba. Era tan chocante que el tipo me pidió tener una videoconferencia, hicimos una videoconferencia, hablamos, yo le dije y le expliqué todo lo que pensaba y él estaba tan sorprendido, yo no sé si de mi coraje o mi osadía de hacer lo que hice, que me ofreció en estos encuentros que él tenía una vez cada 15 días, o no me acuerdo si eran una vez por mes, no, cada 15 días, después fue una vez por mes, con todas las gerencias de todos sistemas, o sea, éramos cientos y cientos de personas, que hiciera una charla sobre este tema. Y yo dije, bueno, ¿y cómo se llamó la charla? Los días malos no existen. El ruido que armé fue genial. La verdad es que después de eso, bueno, al poco tiempo de hecho me fui, pero me encantó porque de ahí más me convertí. Fue como salir del placar. O sea, me fui saliéndome del placar. Digo saliéndome del placar porque la mayoría de la gente no sabía que yo era psicóloga. Estaba ahí por mi primera carrera en ingeniería. Y fue muy gracioso porque la gente que me conocía me decían, che, qué buena estuvo la charla. Otra gente me decía, es muy difícil lo que decís. Y para gente que no me conocía quedé como la chica de que los días malos no existen. Y dije, qué buena manera que me recuerdo. Hola, lo que haría es compartir lo máximo posible con mis afectos. Buena respuesta. La pregunta es ahora si lo estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, ¿qué te impide que lo hagas? Eso que acabo de decir aplica para todos.
Yo creo que abrazaría más a la gente que quiero mucho y a decir muchas cosas que me guardo. Ay, hoy se lo dije a alguien, no puedo creer que ya me lo olvidé. Hay un libro que se llama... después se las voy a pasar los voy a dejar en Instagram. Hay un libro que es una persona que acompaña a... no es enfermos terminales, pero bueno, no importa. Sí, es algo parecido, que es un libro que tiene contando sobre de qué se arrepienten las personas antes de morir. Como que hizo una estadística de su experiencia de que a todos al final le pasan más o menos lo mismo y ella engloba en 5 cosas. Una era que la gente dice que le hubiese gustado trabajar menos, dedicarse menos al trabajo. La otra, que diría más lo que siente. Que eso me sorprendió porque cuando yo le empecé a preguntar a la gente qué haría si te queda un mes de vida, muchos me decían cosas como estas. Le empezaría a decir a la gente lo que siento. Y yo pensaba, ¿y qué vas a esperar? ¿Morirte para decirlo? Como que me sorprendió, pero me sorprendió estas respuestas de las personas con lo que dice este libro. Y esto de abrazar más a la gente que quiere también estaba. Se los voy a pasar porque son 5 cosas que están englobadas, que está muy buena. Se las voy a dejar en Instagram. Voy a hacer un post de eso para que las tengan porque me parece muy interesante. Yo pienso morir después de los 80 años, por lo cual no pienso en ello. Muy bien, muy bien. Hay muchas teorías que dicen que nosotros elegimos cuando nos morimos, más allá de que está el plan de tu alma, ¿no? Y que la teoría dice que venimos acá, esas teorías, que también hay muchas personas que, ay, no me acuerdo los nombres, pero hay muchos libros de esto que son psiquiatras que hicieron mucha hipnosis a las personas y esas personas se fueron a vidas pasadas o a la vida entre vida y entonces ahí recuerdan el plan de alma o recuerdan a qué vinieron y lo que dicen es que como en esos planes lo que dicen, cuentan mucho de que los conflictos que tenemos acá son elegidos por nosotros mismos para superarlos porque hemos venido a aprender de eso. Son muy interesantes todas esas... Yo tengo que reconocer que en aquel momento de mi vida era muy prejuiciosa y leí todos los libros de los que eran psiquiatras y que los que tenían algún título. Después ya que resolví esos juicios que yo tenía en aquel momento, ya me leí todos. No solamente los que eran médicos y psiquiatras, sino que los demás también. ¿Vieron cómo les cuento yo de mis juicios? Así como me los resolví. La muerte es definitiva. Todos sabemos que vamos a morir, pero que cuando se sabe desde el diagnóstico tienen que ver las circunstancias. No es lo mismo a los 30, 50 o 70. Cuando decimos no es lo mismo, en realidad la muerte es la misma. Yo creo que lo que cambia es de las cosas que hicieron o no hicieron las personas y lo que querías hacer. En esto del plan de tu alma dicen que gente, como hay almas que eligen venir e irse pronto y bueno, venían a aprender algo o venían a un determinado fin y se van pronto, pero más allá de eso que son de igual teorías que no que si bien hay muchas de esas y nosotros no las vamos a poder como comprobar o yo poder defender que eso sea verdaderamente cierto, no porque crea que sea cierto o no sea cierto, sino porque tampoco importa, en definitiva. Nos vamos y más allá de que nos vayamos a los 30, a los 50, a los 70, yo creo que lo que nos tenemos que proponer es que el tiempo que estemos acá tengamos la mayor cantidad de conciencia posible. Y no pasa por la edad, porque hay personas que se mueren después de los 90 y tenían un nivel de conciencia muy bajo. Entonces, yo podría pensar, bueno, tuvo 90 y pico de años de posibilidades de elevar su conciencia y no pudo. Y tampoco tengo un juicio sobre eso, o a lo que quiero decir con esto es, no estoy emitiendo un juicio sobre eso, lo que me digo es, bueno, ¿será que esa es la evolución que pudo hacer? Y es la evolución que pudo hacer y también podemos aprender, o yo puedo aprender de la evolución o no evolución que hicieron nosotros. Me suena que sí. Esto me llevó a pensar en las personas que no están en mi clan o que ya se fueron y sí, he aprendido de esas personas que se fueron. A lo que me refiero es cuando yo hablaba del elegir y que me hubiese gustado que alguien me haga ver en mi pasado que yo podía elegir ciertas cosas,
no, que yo tenía conciencia, que yo elegía sin conciencia, en definitiva, eso era acorde al nivel de conciencia que yo tenía en aquel momento. Por supuesto que si aprendemos de las experiencias vamos a poder modificar ese nivel de conciencia. Hola, hola a todos los que se están sumando. ¿Cómo evitar los días malos? Cuadernoterapia, cambia tu vida de ordinaria a extraordinaria. No entendí. Cuadernoterapia, el 1 ya fue este mes, ya lo dicté, ya lo hicimos, y el mes que viene tienen cuadernoterapia 2. Pero está disponible para que hagan cuadernoterapia 1 de forma individual, lo tienen en la tienda, y yo sugiero que si quieres hacer cuadernoterapia 2 el mes que viene, tenés recontra tiempo de hacer primero el 1, porque así le sacás jugo a todo, porque el primero vemos el cuidarnos y la autoestima, y es la base de todo lo que vamos a ir viendo después. Pero tenés muchísimo tiempo porque empieza el 12, creo que es 12 de agosto, o sea que tenés un montón de tiempo para hacer el 1 y ya estar lista para hacer el 2 el mes que viene. ¿Cómo evitar los días malos? Esta debería contestar. Primero, ¿cómo evitar los días malos? Para eso tenemos que ponernos a reflexionar qué es un día malo para vos. Y en realidad, puedo contestar, contéstame, Margarita. Debe ser Margarita. Contéstame qué es un día malo para vos. Porque qué es un día malo para vos, seguramente no es un día malo para todos los que están acá conectados en este momento. Lo primero que tenemos que pensar es que cuando decimos un día malo, ya le estamos poniendo el significado de malo a eso. Y en realidad no es malo, es que no nos gusta. Y que ese no nos gusta está relacionado con nuestra historia que hemos construido en nuestro pasado. Cuando somos chicos y empezamos a tener en nuestro sistema de creencias un montón de cosas que más o menos sirven, también tenemos un montón de boludeces y un montón de basura que hay que limpiar después. Y cuando digo esto es porque aprendimos a ponerle significado a ciertas cosas, a que si tuviste una experiencia y esa experiencia te hizo sentir mal de alguna manera o te asustó o fue desagradable, ya le pones la etiqueta de no me gusta, y entonces si no me gusta es mala, y en realidad ahí es donde empezamos a fabricar la dualidad de qué es bueno y qué es malo. En realidad no existe ni lo bueno ni el malo, como tampoco, por ejemplo, con el tema de las energías. Ay, no debería meterme con este tema, pero prometo que digo esto y nada más, y retomo lo de los días malos. La luz y la oscuridad, no existe. Esto de, no, porque sí existe la luz y existe la oscuridad. No, no existe la oscuridad. Lo que existe es la ausencia de luz. Si yo ahora apago las luces, que no puedo porque tengo el trípode de tirar y todo, pero si yo voy, imaginemos que voy y apago la luz. Tengo 2 luces encendidas, las apago. ¿Qué tenemos? Ausencia de luz. Eso es la oscuridad. La oscuridad como tal no es real, es ausencia de luz. Ahora nosotros somos especialistas en armar dualidades y decimos esto es malo, esto es bueno, y en realidad es me gusta o no me gusta. ¿Y en base a qué me gusta o no me gusta? En mis experiencias pasadas. Pero si yo en el pasado me pasó algo, no sé, pensemos cualquier boludez, que no quiero decir ningún ejemplo que después me digan a mí me pasó eso. Me quemé con el agua. Teníamos 4 años y tocamos el agua hirviendo y nos quemamos. ¿Qué pasa? Después vamos por la vida pensando que el agua es mala y en realidad no. Tengo un suceso en donde el agua, con el agua que me quemó, y ese suceso queda guardado en mí. Por supuesto que una parte queda en el consciente, otra parte queda en el inconsciente, porque después, si somos muy chicos, pues aparte nos olvidamos. Esto que digo y estoy explicando vale con todos los traumas. Por eso es algo que se siente enorme y gigante y en realidad suele ser en muchos casos una boludez. ¿Que hay abusos también? Sí, claro. Pero también hay millones de boludeces que quedan guardadas como si fuese algo grande. ¿Por qué? Porque en aquel momento éramos muy chicos y no los pudimos tramitar y elaborar.
Entonces, ¿qué pasa? Queda asociado el, no, como yo me quemé con el agua caliente, entonces es mala. Y después voy por la vida creciendo diciendo porque el agua caliente es mala. Eso vale para, estoy haciendo un ejemplo boludo, pero puede ser una verdura de decir, bueno, no, porque cuando yo comí tal cosa no me gustó. Y quizás no era el sabor de esa, qué sé yo, de esa verdura, sino que ese día había una persona y surgió algo con esa persona y se asoció a la verdura. Y la verdura encima es verde, entonces no como verduras verdes. Y voy por la vida diciendo que no. Bueno, así es donde se hacen los enredos, que se crea una creencia y después la llevamos en la cabecita en nuestras vidas. El punto es que yo le estoy dando ejemplo de boludeces, pero la cuestión es que qué pasa cuando crecemos y estas boludeces son el obstáculo que no nos deja avanzar en la vida. Y ahí son los monstruos que nos impiden avanzar, son los miedos, y encima hay miedos de todo tipo, tamaño y color, porque después ahí le ponen las etiquetitas de la ansiedad y todas esas cosas. Cuando yo digo, bueno, déjense de joder con poner las etiquetitas de la ansiedad porque solamente sirve para que después te vendan un frasco y te den pastillitas, en realidad, si a la ansiedad no la llamamos ansiedad y le sacamos la etiquetita, vamos a encontrar la emoción que no te gusta sentir, pero que si la sentís se desarma y se va. Está bien, puede ser que no así tan fácil ni tan rápido, puede ser que sí, depende con las técnicas uno las trabaje o las borde, pero cómo puede ser que escribiendo sobre eso, por ejemplo, en escritura terapéutica, cuántas veces se empiezan a dar cuenta de un montón de cosas y en ese proceso de mágico, es de conciencia, no es mágico, pero no importa, mágico queda más lindo. En ese proceso de tomar conciencia de ciertas cosas, decís, ahora me doy cuenta de esto y esto me hace dar cuenta de esto y y hay algo ahí que se destraba. ¿Hay una emoción ahí también bloqueada? Sí, pero en la medida que tomamos conciencia, hay algo ahí que se disuelve y que facilita. Puede ser que a veces necesitemos algo más y sí, claro, por eso hay 25 millones de técnicas de terapéuticas de todo tipo y después están las más adecuadas para cada cosa. A mí que me gusta ir lo más rápido con todo, siempre digo que está buenísima la combinación de MDR con FT, sí, bueno, puede ser brain spotting, sí, a veces no hace falta nada de eso, hacemos un poquito de hipnosis y ya está, y a veces ni siquiera hace falta nada de eso, se le escribís una carta que nunca mandás, la quemás y santo remedio. El tema de quemar eso, cuando me preguntan qué hago una vez que la escribo y yo digo quemarlas, es porque eso no es un trabajo que se hace por la escritura, sino que es algo simbólico. Por eso los rituales funcionan. Los rituales funcionan porque son para el inconsciente. Capaz que vos haces un ritual y te pensás que es para el universo, porque sí, bueno, sí, está bien, no importa. A la gente le encanta decir que es para el universo, pero todo se trata del inconsciente. El inconsciente se maneja con símbolos y no es lo mismo que el consciente. El consciente tiene su lenguaje, el inconsciente tiene otro. El inconsciente siempre es lo simbólico. Entonces, si vos escribís algo y rompes, el inconsciente tiene lo simbólico de que vos estás rompiendo con eso. Si lo quemas, también es otro símbolo, pero no es lo mismo que romperlo. Hay cosas que se rompen y hay cosas que se queman. Hay cosas que se tiran a la basura, hay cosas que se entierran. Eso también es cosmovisión andina. Estamos hablando de chamanes y eso no tiene nada que ver con la psicología, pero en donde se une es que es el lenguaje de lo simbólico, por eso ellos no necesitaban psicólogos ni médicos, tenían chamanes porque la tenían recontra clara en el manejo de lo simbólico, en el manejo del inconsciente. Y me refui de tema. Volvamos, días malos. Entonces, si yo creo que el día malo es que llueva, ¿significa que porque llueve es un día malo? No. Significa que yo le puse a la lluvia día malo porque yo no sé tener un buen día con lluvia. Pero si yo sé y aprendo a tener a tener un buen día con lluvia, ya se desarma el día malo. Por eso es importante a qué vamos a decir días malos. Es la primera vez que te veo en un live. Me gusta tu manera tan simple de hablar. Ay, gracias. Gracias, qué lindo. Nunca me dijeron eso y te agradezco que me lo digas. Es importante para mí que me lo digas. Esto de hablar de manera simple me gusta porque
he aprendido cosas o he estudiado o he leído mucho y esto de buscar las maneras rebuscadas nunca me agradó. Y yo digo, ¿para qué hacer complicado, como mi mamá cuando lee Lacan? ¿Para qué hacer complicadas las cosas si las tenemos que hacer simples? Así que gracias porque esa es mi intención. Y me gusta hacer fácil lo que se considera difícil. Por eso hago mucho hincapié en los hábitos. No está mi prima acá conectada, pero ella siempre me dice, ay, vos siempre haciendo cosas difíciles. Y yo le digo, no, no hago cosas difíciles. Me pregunto qué se requiere para hacer ciertas cosas. Me fui de tema de nuevo. Me distraen. Volvamos. Días malos. ¿Qué son los días malos? Entonces, tenemos que empezar a prestar atención a qué le decimos nosotros días malos. Dije lo del día de lluvia porque se me ocurrió eso. Es muy subjetivo de que es un día malo. Esta semana una chica me dijo, de cuadernoterapia, me había dicho, surgió ese tema. En cuadernoterapia surgió el tema de los días malos. Y claro, yo dije, yo entiendo, no es mi intención discutir con nadie y no es mi intención convencerte de que yo tengo razón y vos no. No, 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 para nada. Yo no considero que yo tenga razón. Yo lo que digo es, te quiero explicar que en mi punto de vista no existen. Y si existen es porque yo los creo. Entonces, claro, te tengo que explicar a vos y decirte, che, mira, si vos querés que existen, como querés que existen, desde ese lugar los vas a crear. Como creamos cualquier otra cosa. ¿Sí? Podría ser el coronavirus. Qué tema, ¿no? Mejor no me meto con ese tema. Por ejemplo, yo no me voy a vacunar y me preguntan, ya está todo mi entorno vacunado y me dicen, ¿por qué no te vas a vacunar? Y es como que dije, ay, ¿por qué, Marcela, no pensaste una respuesta más sencilla y más cortita, que no tengo ganas de dar explicaciones? Porque no necesito vacunarme, porque no tengo ningún punto de vista con respecto al coronavirus. Yo digo, integro los bichitos a ese y a cualquier otro. No tengo puntos de vista con eso. Entonces no lo considero malo. Entonces no lo considero un problema. Entonces no me tengo que vacunar. Gracias, Caro, por tu mensaje. Esto no significa que yo vaya a querer... esto no significa que yo diga yo tengo razón y pienso así, todos tienen que pensar igual. No. Mi mamá, por ejemplo, se contagió, lo tuvo y se vacunó. Yo no dije nada, no opiné, me sorprendió que se vacunara. A mí no me preguntó qué pensaba. Ella fue, se vacunó y como que dije, voy a tomar esa postura de che, de no engancharme con cualquier cosa que quieran decir. Digo, si yo no opine si el otro se vacuna o no se vacuna. Yo creo, y ahí vamos de nuevo y vengo en el eje, con el verbo elegir. Yo creo que la importancia es que cada uno pueda elegir que lo que quiera, no me quiero vacunar, no me vacuno y punto. Y respeto al que lo quiera hacer. Y ahí vamos con la importancia del tema de elegir. Que yo elija eso no significa que yo me crea que tenga razón ni que sea dueña de la verdad. Para nada. ¿Por qué? Primero porque siempre me la paso diciendo que a mí no me importa tener razón, me importa tener resultados. Pero también me parece dejar en claro que tenemos que elegir. O tenemos lo que queremos o tenemos la razón. Las dos cosas no se pueden. Cuando vos estás enojada o vos decís que tenés un problema y querés defender ese problema que tenés, estás agarrada a tener razón y a veces es eso lo que no te deja solucionarlo. Entonces, yo siempre digo, o tenés lo que querés o tenés razón. ¿Qué elegís? Por eso a mí la razón no me interesa. Y yo esto lo aprendí por tener una pareja que le importara mucho tener la razón, a lo cual aprendí muy rápido a decir, toma, vos querés tener la razón, tómatela bien enseguida porque yo no voy a perder mi tiempo. Yo digo, vos querés tener la razón, vos tenés la razón, yo tengo mi tiempo que es valioso. Y así fui aprendiendo a esto, a pulir esto, a darme cuenta y decir, yo no quiero tener la razón, yo quiero tener resultados. Y para mí es, tenés o no tenés lo que querés. Si yo no tengo lo que quiero es porque entonces acá hay una ecuación. Yo soy muy lógica y siempre estoy buscándole un patrón y una lógica. Si no tenés lo que querés es porque algo estás haciendo mal. Estás hablando mal, estás pensando mal o estás accionando mal. No hay mucha vuelta que darle.
Entonces, quizás una de las cosas que podés cuestionarte es decir, che, ¿dónde yo creo que tengo razón? Entonces, si hay algo que a mí me gusta es hablar de puntos de vista pensando que yo tengo un punto de vista, vos tenés otro y pueden convivir. No necesito que pensemos igual, no necesito que tengamos el mismo punto de vista. Es más, me parece que lo más rico es que podamos compartir los puntos de vista y que podamos hablar y conversarlos y no generar de eso una pelea o una discusión. Pero no, porque el pero invalida lo que dije antes. Vamos a decir y, eso es una mala costumbre que tenemos cuando decimos tal cosa, pero no. Cuando decimos pero, que no hay que usarlo, estamos invalidando lo que dijimos antes. Entonces, para no invalidarlo, usamos el y, que el y suma esto y lo otro. Puntos de vista distintos y elecciones. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad respetar tu punto de vista, pero y es mi responsabilidad también, podríamos decir también que es otro conector, elegir, ¿qué voy a elegir? Y digamos, hay lugar para todos. Esa es otra frase muy mía. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos y hay lugar para todo. Y se puede todo. Como me dice el nene, Marcela, no se puede todo. Sí, yo le digo, se puede todo. En mi realidad se puede todo. Él se ríe porque para marcar la diferencia le digo, mira, si en tu realidad no se puede todo, te aviso que en mi realidad se puede todo. Así que fíjate. Así que a veces cuando le conviene y quiere algo, entra acá al consultorio y le dice desde acá adentro al padre, te aviso que desde acá se puede todo porque estamos en el mundo maravilloso de Marcela. Así que yo me río porque le digo, no es mi mundo maravilloso, pero después ahora me resulta gracioso que lo vea así y digo, bueno, si le sirve verlo así, esto de tomar lo que sirva lo uso literal en todos los aspectos de mi vida. Con respecto a los malos días, entonces, lo que nos podemos plantear es por qué estamos creyendo que existen los días malos. En este caso, la persona, lo que decía el CEO era, bueno, ustedes respétense sus días malos para estar mal. Y yo decía, ¿qué mensaje estás dando a tantas personas? Por eso después me la tuve que bancar. Y cuando me dice el tipo, bueno, ¿por qué no das una charla y decís a la gente? Yo tuve que salir ahí delante de todas esas personas, era virtual, ¿no? Para decir por qué los días malos no existen. Hablé mucho de resiliencia y hablé de, imagínense también el público con el que yo hablaba, no es el público que tengo acá ustedes, que son unos divinos, era todo público de sistemas, que aparte de sorprendidos de decir, ¿qué hace esta piba hablando de esto acá? Hablé mucho de resiliencia y también hablé de ejemplos prácticos desde Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca de sentido, que es un tremendo libro. Está bien, él era psiquiatra y él estaba en un campo de concentración buscando cuál era el sentido y por qué la gente se aferraba a vivir, y él quería saber cuál era el sentido de la vida, y en realidad es eso, es encontrarle un sentido. Y él lo que dice en ese libro es que a él le sacaron todo, pero no podía meterse dentro de sus cabezas. Entonces él la situación no la podía elegir, pero sí podía elegir, miren cómo les meto el verbo elegir ahí, elegir cómo iba a accionar, cómo iba a actuar ante eso. Y no es lo mismo reaccionar que actuar, porque si yo reacciono, estoy reaccionando a algo que vos me decís. O sea, si vos me tirás una pelota y yo la agarro, yo estoy reaccionando a eso que vos me tirás. Ahora, si vos tenés tu conducta y yo, en lugar de ocuparme en reaccionar, que en este caso mucho se ve, para que lo piensen en un ejemplo práctico, podría ser cuando alguien te grita y vos reaccionás quizás gritando más fuerte, vos en realidad estás reaccionando a esa conducta. Distinto es que vos observes la conducta y ante eso elijas cómo vas a actuar, ¿sí? Vos haces eso, ponele que me gritas y yo observo. Y en lugar de reaccionar, elijo cómo voy a actuar ante eso. Ahí está mi libertad de elección. Si yo reacciono, no estoy siendo libre. Si yo reacciono, estoy reaccionando a lo que vos me tirás y en mi reaccionar no estoy siendo libre. Ahora, si yo observo, pero elijo cómo quiero actuar, yo estoy actuando y ahí yo soy libre. Y es un poco, lo estoy diciendo de otra manera, lo que dice Viktor Frankl,
en El hombre en busca de sentido cuando dice no podemos manejar, no podemos controlar las situaciones, pero sí podemos controlar cómo queremos actuar ante ellas. Y ya sé que toda la gente que dice, bueno, sí, pero eso es muy difícil, son las 8. Tengo reunión a las 8:05. Entonces, otra cosa, es otro ejemplo que di fue el de, ay, ¿cómo se llama esta persona que me encanta cómo habla? Tiene una conferencia, después voy a buscar el nombre. Yo leí el libro de, no es Viven, hay otros libros, bueno, en realidad hay un montón, pero Viven es la experiencia del accidente en la cordillera, en donde ay, no me sale el nombre, bueno, no importa, él da una conferencia y cuenta que cuando están en el accidente, encuentran la radio, escuchan la noticia de que los daban por muertos y no los iban a buscar más y que se suspendían la búsqueda de ellos. Y entonces, cuando escuchan que no los van a ir a buscar más porque los daban por muertos, uno dice, esto es lo mejor que nos podía pasar. Claro, se recalentó, se empezaban a pelear y decían, ¿cómo vas a decir que es lo mejor que puede pasar? Y dijo, sí, porque ahora vamos a tener que dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Vamos a tener que dejar de esperar que nos vengan a buscar para salir a vivir. Y ese es el estado que me gusta para graficar de cuando estamos en víctima, somos eso, ¿no? Una víctima que es una persona que está esperando que la vengan a rescatar. ¿Y qué hace mientras? Nada. No hace nada. Está acá sentada esperando que lo vengan a buscar, a rescatar. Y si alguien no lo rescata, se muere. ¿Por qué? Porque mientras tanto no hace nada. Por eso yo siempre digo que un verbo eliminado del vocabulario tiene que ser el esperar. No tenemos nada que esperar. El verbo esperar nunca, nunca, nunca es una opción. Entonces, ellos, a partir de escuchar esa noticia, deciden cruzar la cordillera. Deciden irse para sobrevivir, que encima se equivocaron de camino, pero igual lo logran y vivieron. Por eso se llama Viven. Gracias, Irene. Y entonces yo lo que dije en esta charla, que reconozco que soy un poco zarpada, dije cosas como, por ejemplo, ellos ahí en la montaña, cagándose de frío, no tenían la posibilidad de hacerse un curso de liderazgo ni un curso de resiliencia. ¿Qué tuvieron que hacer? Usaron los recursos que tenían. ¿Eran expertos? No. Eran pendejos de 18 años, que es más, el que da la charla, el que hace esta conferencia y cuenta esta experiencia, aparte que está en el libro, también la cuenta en distintas charlas que están en YouTube, dice, éramos pendejos mimados de 18 años, que a mí me llevaban el desayuno en la cama. Lo que te deja entrever es que no eran pibes preparados, o sea, vos decís, ¿no tenían recursos? Bueno, ¿qué tuvieron que hacer? Sacar los recursos que tenían. Y entonces, eso es la resiliencia. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y tenemos más de lo que pensamos, porque en definitiva tenemos muchas veces mucho recurso sin usar. Entonces tenemos que usar lo que tenemos y ellos, yo decía, ellos no fueron a hacer un curso de liderazgo ahí, no, usaron los recursos que tenían y eso les salvó la vida. Entonces, lo que hacemos muchas veces es enredarnos con nuestros conceptos de querer en los días malos, simplemente porque teníamos la expectativa de un resultado y que no fue. Y que no fue como yo pensaba, no significa que sea malo, significa que no fue como pensaba. Y si no fue como pensaba, no puedo creer que me equivoqué. No puedo creer que eso es malo. No puedo creer que eso está mal y no puedo creer que eso es un error. Lo único que significa es que esa una posibilidad no fue. Pero ¿qué tal si hay 10 millones? ¿Me voy a enojar y a poner mal porque esa una no funcionó? ¿Y qué pasa con las otras 10 millones? Y ahí es donde nos mandamos las cagadas que nos mandamos. ¿Por qué? Porque decimos, ay no, porque mirá, esto no salió. A mí también me ha pasado, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no. Cuando quizás abrí un taller y no se anotó la gente que esperaba y decía, entonces, ¿en qué fallé? Pero miren todo lo que trabajé, pero yo hice esto y no salió como yo esperaba. Significa que, no significa nada. Significa simplemente que yo tenía una expectativa y que no se cumplió, pero ¿significa que eso tenga algo malo? No, no significa nada. Significa lo que yo crea que signifique. Y ahí está donde nos embarramos y quedamos muy embarrados, porque en verdad no significa nada, pero el quilombo lo hacemos cuando a eso le ponemos un significado.
Y encima, después, nos creemos que eso es una verdad. Y no es una verdad. Sencillamente tenemos una expectativa. Y en realidad, después, como la expectativa no se cumplió, nos decepcionamos, nos desilusionamos, nos enojamos. Y en verdad había una verdad ahí. Había una realidad como verdad. No, sencillamente nos imaginamos eso. Después eso no pasó. ¿Y qué significa? No significa nada. Significa que una cosa que yo pensé no pasó. Y las otras 10 millones de posibilidades las dejamos de ver. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados diciendo, ay no, porque esa no pasó. Y dejamos de ver que hay infinitas posibilidades. Sin embargo, de eso generamos muchas veces una creencia. Porque después que decimos, ay no, porque yo probé esto y no me funcionó. ¿No te funcionó? ¿O será que esperabas algo y como no salió como vos querías exactamente igual, a eso le pones el significado de no funcionó? Y eso no significa que no funcionó, significa que no fue como vos te lo habías imaginado. Pero ven que no es lo mismo. Y sin embargo usamos eso todo el tiempo, usamos el concepto de no funcionó. No, no significó eso, significó que no era como vos lo habías imaginado. ¿Cuántas veces? Porque las cosas no salieron como las imaginábamos, le agregamos significados que en verdad no lo son. Y ahí están los días malos. Entonces, ahora les dejo de tarea. Quiero que me escriban qué es, gracias por los mensajes, qué es un día malo. Porque es tan subjetivo que está bueno para que después cada uno de ustedes digan, ah, no es que es un día malo, es que yo quizás no sé manejar esto. Supongamos, no sé, que te dejaron plantada. Eso no es un día malo, significa que yo tengo que gestionar qué sentí o qué siento si me dejaron plantada. Y en verdad, ahí, si vamos, ¿no? Como una capa, sacando las capas de la cebolla, como una cebolla, digo, sacando las capas, vamos a decir, ah, ¿qué tal si los días malos no existen? Ahora, si yo creo que existen, los voy a crear sin querer, solo por creer que existen. De todas maneras, y les dejo esto porque ya llegó tarde la reunión. Supongamos que existan. Vamos a hacer una segunda parte de este vivo. Supongamos que existan. ¿Qué tal si yo estoy haciendo una suposición? Supongamos que los días malos existan. ¿Qué tal si yo elijo tener un día bueno de todas maneras? ¿Qué tal si yo elijo que mi día sea grandioso a pesar de que esté dentro del día malo de alguien? Un día malo que no pueda cumplir con mis objetivos planteados en el trabajo, por ejemplo. Puede ser que puedas replantear los objetivos, puede ser que te preguntes cómo... Gaby, puede ser que te invita a hacerte preguntas más que una afirmación. Que vos digas que es un día malo, ya aparte que estás decretando y estás diciendo esto es un día malo, sería, ¿cómo puedo hoy para cumplir, para lograr los objetivos? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para superar? Mirá, ni siquiera que te digo cumplir. ¿Qué tal si te lo superás? ¿Qué se requiere para poder superar mis objetivos? Hacete esa pregunta y eso te va a llevar a focalizar, a superar los objetivos. Si vos decís es un día malo, listo, no hago más nada. ¿Por qué? Porque el día es malo. Entonces el día es malo, me quedo sentada acá porque ya el día es malo hasta que me vaya a dormir y mañana capaz que tenemos un día mejor. Entonces eso nos predispone en que en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, pero eso nos afecta a la conducta. Es ¿qué hago yo? Ah, no, porque si ya es el día malo, listo, me quedo acá sentada y espero que pase. Porque a ver si hago algo y se pone peor. Y en realidad la pregunta nos impulsa a lo que queremos. Que una pregunta podría ser, ¿qué se requiere para que yo hoy supere los objetivos de mi trabajo? Y los dejo y me voy. Los dejo entonces con la pregunta. Supongamos que los días malos existen, aunque yo digo que no existen en mi realidad. Que si querés que existan en la tuya, todo bien, porque total yo creo mi realidad, vos creás la tuya, todos contentos. Buscar alternativas para poder cumplir con los objetivos sería, sí. Pero siempre focalizadas en... no usaría el verbo cumplir, usaría el verbo superar. ¿Por qué tenés que cumplirlos? Elegí mejor superarlos que es ir más arriba y que te sobren. Es decir, cumplir de más. Si vas a pedir, pidamos bien. Entonces, supongamos que existen los días malos.
¿Qué tal si dentro del día malo elegimos, y cerramos con el verbo elegir, elegimos tener un día grandioso? ¿Qué tal si podemos vivir una vida grandiosa y nadie nos avisó y yo te lo estoy avisando ahora? Y te digo, nos mintieron el que nos dijo que no podíamos. ¿Qué tal si podemos vivir una vida grandiosa y solo se requiere que nos preguntemos qué posibilidades grandiosas hay disponibles para mí hoy? Espero que mañana la primera pregunta que hagas cuando abras los ojos te preguntes, ¿qué posibilidades grandiosas hay disponibles para mí hoy? Y van a venir las respuestas. Si querés del universo, yo digo que es del inconsciente, de donde quieras, hacer la pregunta, no te contestes, pero abrí los brazos para recibir. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto.